Bueno, muy buenas tardes. Ya lo de tardes es casi noches, por esto con el cambio horario y con todas estas cosas. La verdad es que buenas tardes, noches, digo, y muy bienvenidos a todos. La verdad que el aula, yo todo lo digo siempre, vivimos de los que venís a vernos, ¿no? Porque si no hubiese gente, pues no habría aula. Y la verdad que el aula hacemos un esfuerzo tremendo por traer pues, lo mejor que vemos e intentando sobre todo rellenar aquellas lagunas que no tenemos y que de alguna manera pueden interesar. Ayer estuvimos dentro de estas actividades del aula, hicimos una excursión a un sitio muy bonito que es la Sierra de Cartagena, donde se explotaron yacimientos de sulfuros. Me conste que yo soy geólogo, pero no tuve nada que ver en la organización, un poquito nada más. En la Sierra de Cartagena explotaron sulfuros y la minería de Murcia, una parte importante venía de esta Sierra de Cartagena, donde se sacaba plomo desde hace 2500 años, desde la época de los cartagineses. Entonces esto es importante, luego se dejó, luego tal, y resulta que consecuencia de todo eso es que en la última fase, en los últimos 20 y tantos años o 30 años, se sacaron unas minas explotadas a cielo abierto y lo que queda, se coge, se saca el mineral útil, lo otro se tira. Y lo que se tira, que representa a lo mejor el 95% de lo que se explota, o posiblemente más, es decir, que realmente es casi todo lo que se tira, muy poquito es útil, pues eso se amontona y se amontonó en un sitio que se llama la Bahía de Portman, que se ha colmatado con sulfuros metálicos, es una fuente de contaminación bastante importante. De tal manera que se considera que incluso puede ser una mina del futuro. Pero bueno, esto ya es otro problema. Digo que lo que quería decir a la gente que nos está escuchando, porque hay gente escuchándonos en su casa, que vamos a seguir haciendo actividades de ese estilo. Al trimestre, en fin, no tampoco mucho porque, en fin, yo ya estoy jubilado, ya no podemos más. Y Ana es la que está activa y no sé si puede con tantas cosas. Y hoy tenemos la suerte de tener una conferencia que solo el nombre es impresionante, Neurotecnología y Metaverso en la Medicina del Futuro. La idea que teníamos aquí es que este año empezó el grado de Medicina en la Universidad de Alicante, de alguna manera, pues que ese grado ya entrase en lo nuevo, en lo que va a ser las novedades de futuro. Y entonces alguien que está por aquí, que no dice nada, pero él lo dijo, que quería que viniese pues Mavi, una persona muy preparada en estos temas, en ese puente que hay entre la inteligencia artificial, digamos, lo que es, digamos, la medicina del futuro y la neurotecnología. Y ahí es donde está la cuestión. Bueno, la verdad es que también nos acompaña, como no puede ser de otro modo, Elena Ronda Pérez, que es catedrática de Medicina Preventiva de la Universidad de Alicante y que además, se da la circunstancia, que es la que coordina los alumnos del grado de Medicina. Entonces, bueno, pues la verdad es que voy a presentar muy brevemente de pasada a Mavi, porque la presentación la debe hacer pues, la persona que es del área de medicina y que es ni más ni menos que la profesora Elena Ronda. Yo voy a decir dos cosas de Mavi Sánchez, más que nada para que sepa que nos hemos enterado un poco, la verdad que es impresionante. Yo la verdad que yo procedo del Estado del Consejo. A mí me parece que es una persona que es un poco bastante excepcional. Mavi Sánchez Ives es de Alicante y estudió medicina en Alicante, en la Universidad de Alicante, en otro momento. Es profesora de investigación del ICREA, el Instituto de Investigaciones Biomédicas Auguste Pi i Sunyer, de la Fundación Clínic de Barcelona. Es una persona que tiene un currículum excepcional, en este momento es la jefa del grupo de neurociencias de sistemas, ha sido profesora titular de fisiología de la Facultad de Medicina, ha sido jefa del grupo de estudio de neurociencias de la Universidad nuestra, de la Miguel Hernández. Realizó formación postdoctoral en la Universidad de Rockefeller y en la Universidad de Yale. Es autora de más de 150 artículos científicos. Incluso, bueno, hace poco salía, en 2019, pues coordina un grupo de grafene flagship y, bueno, la verdad es que investigar sobre el tema del grafeno como detector de actividad cerebral a frecuencias, pues a mí me parece un tema importante. Trabaja en nuevas interfaces, o sea, es conectar, digamos, lo que puede ser el cerebro con
interface inteligentes, lo cual es un mundo impresionante. Ha utilizado temas de realidad virtual para temas de tratamiento de problemas de desórdenes mentales. Realmente a mí me parece que una persona tiene un currículum impresionante. Yo supongo que dice aquí más o menos lo que va a contar, pero eso lo dejamos. Y únicamente sí que es verdad que me fijé en un detalle importante. Le hace muchas entrevistas, sale mucho en la prensa, o sea que tuve la curiosidad de meterme, yo lo hago siempre. Internet pues, nos permite ver que... Y la verdad que tiene algunas frases que realmente son impresionantes, que le atribuyen a ella y que casi siempre será verdad que será así. El cerebro ya está en la nube. O sea que el cerebro humano está en la nube. O sea que podemos coger, igual que te dicen, hoy se le ha olvidado a usted mandar a la nube sus datos. Pues resulta que sea así. Y entonces una cosa, a mí me pareció muy importante porque le pregunta muchas cosas. Dice que por qué es importante esto, dice que el cerebro define a la persona. Dirige un proyecto Cerebro Humano que es impresionante, la verdad que con unos presupuestos extraordinarios. Utiliza, he dicho como dije antes, el tema del grafeno como interface. Y bueno, la verdad es que incluso dice que bueno, los temas que hace están dirigidos a intentar resolver los problemas neurovegetativos que son importantes. Bueno, la verdad es que incluso dice, en un instante le pregunta a un periodista, si se hace del cerebro a la máquina, el puente, ¿se podrá hacer de la máquina al cerebro? Pues dice que todavía por el momento no, pero que, en fin, que la investigación... bueno, yo creo que son todo, podría estar... Incluso ahí hasta me hace gracia porque en casa yo comento a veces con mi familia las cosas y te encuentran cosas, por ejemplo, tiene una sobre curioso, hay una película que la tengo por aquí, se llama Selfless, que es una película que, bueno, realmente una cosa, se llama en castellano, le llamaron Eternal, que es ni más ni menos que se muere una persona, en fin, un millonario, y entonces resulta que va a morirse, y entonces una cosa, le ofrecen la posibilidad de someterse a un procedimiento médico radical para transferir su conciencia al cuerpo de un hombre joven. Bueno, quiere decirse que son problemas, incluso diría yo, que son entre ciencia ficción, pero próxima ya a la realidad. Próxima, no sé si decenas de años o menos o más. Yo les digo que esto a mí me parece que tiene mucho interés y creo que es un tema muy importante. Por lo tanto, hay una cosa, yo creo, Mavi, que estás en tu casa, nunca mejor dicho, y por muchas razones, en fin, la verdad es que ahora damos la palabra a la profesora Ronda para que te presente. Bueno, la verdad es que, Salvador, creo que ya lo has dicho todo, ¿eh? Es que, no, me estoy mirando aquí y digo, no sé qué voy a decir, ¿eh? Porque ya... Tú di lo que tienes que decir. No, lo has dicho todo, ¿eh? O sea que es difícil superar. Bueno, pues buenas tardes. La verdad es que es un privilegio estar aquí hoy y tener, sobre todo, bueno, pues la posibilidad de presentar a Mavi Sánchez Vives. Ella, como ya nos han comentado, ¿no?, es una investigadora de reconocido prestigio en el campo de la neurociencia y de la investigación médica. Mavi es profesora de investigación y CREA en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Fundación Clínic de Barcelona y hoy pues, nos va a presentar nos va a introducir, mejor dicho, pues este complejo mundo, ¿no?, de la intersección entre neurotecnología, metaverso y cómo estas disciplinas van a influir en el desarrollo de la medicina del futuro. Para mí es un doble privilegio, este privilegio profesional y también un privilegio personal, porque bueno, Mavi y yo somos compañeras de carrera, de promoción, tenemos aquí también, nos acompañan varios compañeros de nuestro curso y también somos compañeras del colegio, que también tenemos aquí otras compañeras que también han venido a estar aquí presentes, con lo cual, bueno, pues aparte de todo tiene un componente personal importante. Bueno, pues poco más que añadir, ¿no? Tiene una producción científica increíble, es como, a veces cuando hablamos de ella decimos juega en otra liga, ¿no? Porque verdaderamente
Es autora de más de 150 artículos científicos, directora de 30 tesis doctorales, investigadora principal en 10 proyectos europeos. Incluso lidera un paquete de trabajo en el proyecto Cerebro Humano sobre redes subyacentes a la cognición y la conciencia, que comprende 40 grupos. Bueno, yo después de así mirar todo su currículum, y yo sobre todo, aparte de esta valoración cuantitativa, sí que resaltaría la valoración más cualitativa de la repercusión que tiene y la aplicabilidad toda su investigación a la práctica médica, ¿no? Y sobre todo otro carácter que es muy novedoso. Bueno, al frente del grupo de neurociencias ha dirigido investigaciones innovadoras que exploran la generación de actividad rítmica cerebral, estados cerebrales y el potencial transformador de la neurotecnología. Su enfoque experimental, que esto es verdaderamente importante, ha generado avances significativos en nuestra comprensión de la complejidad del cerebro humano. Me han llamado la atención algunas cosas de su currículum, por ejemplo, uno de sus artículos sobre redes cerebrales y mecanismos, que tiene 1.489 citas. Esto, bueno, la verdad es muy relevante. Es un artículo muy influyente que describe por primera vez la naturaleza de los ritmos lentos espontáneos generados por los circuitos corticales. La doctora Sánchez Vives es también pionera en la aplicación de la realidad virtual para la investigación de la percepción sensorial con una perspectiva neurocientífica, la ilusión de sentir el cuerpo como propio. Ahora yo creo que nos comentará algunas de sus investigaciones en el campo específico, en el campo del dolor, pero también en otros campos como la violencia doméstica. Y aquí también, bueno, yo creo que es un artículo muy influyente, con 1.645 citas, que propone cómo la realidad virtual es útil para estudiar la función cerebral y la conciencia. Así que, Mavi, te damos la bienvenida. Estamos muy agradecidos que estés aquí y encantados de escucharte. Bueno, muchas gracias. Y, a ver si puedo responder a las expectativas que se han creado. Así que bueno, estoy encantada de estar aquí. Gracias por la invitación y por la presentación. Y voy a hablar de neurotecnología y metaverso en la medicina del futuro. Y como se ha dicho, pues yo soy neurocientífica y voy a hablar de temas que creo que ahora mismo pues, nos parecen, estamos viviendo la transformación tecnológica, hemos vivido la mayoría de los que estamos aquí, pues la llegada de Internet, la llegada de los teléfonos móviles, la enorme transformación que eso ha supuesto, pero además ahora estamos inmersos en esta vorágine, ¿no? de avances científicos que no da tiempo de asimilar y mucho menos pues, de prever dónde nos van a llevar, y esto pues crea especial inquietud cuando vemos que pueden llegar a interaccionar con nuestro propio cerebro o con nuestra propia salud, etcétera. Vemos noticias todos en los periódicos sobre temas pues que no se sabe muy bien qué implica o dónde están realmente o cuánto es real y tal, ¿no? Entonces voy a intentar aclarar o hablar un poco de estos temas en el aspecto de la neurotecnología. Esto es de lo que hablaré. Después hablaré del metaverso, todo ello en el contexto de la medicina y de la investigación. Después, un tercer punto sobre la intersección del cerebro y el metaverso. Y la última parte, la medicina del futuro, pero me voy a cronometrar para no hacerlo demasiado largo. Bueno, entonces, como decía, soy neurocientífica y el cerebro pues, es una estructura muy compleja que contiene, pensamos que contiene pues, todo lo que somos, todos nuestros planes, todos nuestros recuerdos, etcétera, ¿no? Entonces, es una estructura que es muy compleja y se compara muchas veces con el universo por su complejidad, por los 86.000 millones de neuronas, 10.000 sinapsis por neuronas, en humanos hasta 30.000 sinapsis por neuronas,
de 2 a 3 millones de kilómetros de conexiones, y cuanto más se mira con nuevas técnicas, más se detecta esa complejidad, ¿no? Pero por otro lado, como se ha dicho, no yo, si nuestro cerebro fuera simple, seríamos demasiado simples para entenderlo, o sea que tampoco nos simplificaría mucho la tarea. Hay un tema muy interesante en este momento, y es que, bueno, la neurociencia es una ciencia relativamente joven. Podemos tomar a Ramón y Cajal como el fundador de la neurociencia moderna, y esto nos da como 100 años de evolución, y los mayores cambios y avances se han producido en las últimas 3 décadas o 4. Y es que el avance en tecnologías muy diversas tienen un gran impacto en el avance en el estudio, en la comprensión del cerebro. Ha habido mucho en las últimas 2 o 3 décadas avances en imagen cerebral, no solo en el ámbito clínico, sino también en investigación. Desarrollos en micro y nanoelectrónica tienen un gran impacto en investigación cerebral, porque la actividad de las neuronas es actividad eléctrica, y eso nos permite registrar la actividad de las neuronas, no solo con electroencefalograma, etcétera, que es lo más conocido, sino de neuronas individuales, que, como veremos, es lo que se va a utilizar fundamentalmente en interfaz cerebro-ordenador, etcétera. Luego, los nuevos materiales, como se ha mencionado en la introducción, como ha sido el grafeno, por ejemplo, pues el grafeno ha permitido crear microtransistores que permiten, pues, registros de diferentes componentes, bandas de frecuencia que no se veían con los electrodos tradicionales. Es decir, que incluso los nuevos materiales tienen un impacto en la investigación del cerebro. Ha habido la optogenética, que es el control por luz de actividad eléctrica. Incluso fármacos controlados por luz son avances de los últimos años. Las capacidades computacionales y la inteligencia artificial, pues, es muy, muy fundamental, como se verá también a lo largo de la presentación, no solo porque ahora, bueno, en las últimas 2 décadas hemos pasado, pues, de registrar con unos pocos electrodos el cerebro a registrar incluso con 1000 electrodos, es decir, ha aumentado en varios órdenes de magnitud, no solo porque se puede registrar y se pueden fabricar, sino también porque se puede adquirir todos esos datos y se pueden almacenar y se pueden analizar, y esto era impensable hace no tanto tiempo. Y también, pues, desarrollos en robótica, en realidad virtual, en genómica. Es decir, que el desarrollo de tecnologías que parecen muy distantes de la biología y del cerebro, en realidad tienen un gran impacto en el desarrollo de la neurociencia y de la investigación. Se ha hablado si estamos en la era del cerebro, y voy a decir por qué. Ha habido, en los últimos años, habrán oído hablar de diferentes proyectos. Quizá en Europa se ha oído más hablar del proyecto del cerebro humano, que ha sido la iniciativa europea, pero ha habido muchos otros grandes proyectos. Lo que implican estos proyectos son el esfuerzo coordinado muchas veces de cientos de investigadores que trabajan conjuntamente en un problema relacionado con el cerebro. En Estados Unidos, Obama empezó la Brain Initiative. Bueno, y ha habido simultáneamente, y hay una razón por la que todo eso ha pasado a la vez en muchos países, porque ha habido el China Brain Project, MINDS en Japón, Korean Brain Initiative, Brain Canada, Australia Brain Alliance. Es decir, ha habido la capacidad de poder coordinar a mucha gente para adquirir datos sobre un problema determinado en el cerebro. Y esto ha pasado en este siglo, en las últimas 2 décadas, precisamente porque ha habido esa capacidad computacional para adquirir los datos, para almacenarlos, y de hecho un producto del Human Brain Project europeo en el que he participado ha sido la creación de eBrains, que, por cierto, pues comunico que para los que hay aquí, que hay algunos neurocientíficos, pues es un recurso que está disponible ahora mismo para los investigadores, y es como una gran base de datos, no solo de datos y de atlases sobre el cerebro, etcétera, sino también modelos, simulación, datos médicos, etcétera. Todo ello como una gran infraestructura que contiene modelos, análisis, procedimientos de análisis, etcétera, relacionados con datos cerebrales. Esto es uno de los productos que han surgido del proyecto.
Por otro lado, desde el punto de vista de la sociedad, pues hay un gran interés también en todo lo relacionado con el cerebro. Esto es una colección de libros de hace ya un tiempo, pero en general pues hay un interés en la sociedad, sobre todo aquello relacionado con el cerebro, y se sabe pues que puede tener relación, no siempre, pero muchas veces pues se habla de neuroeconomía, neuroeducación, neuromúsica, neurogastronomía. Bueno, por un lado se aprovecha, digamos, un poco ese interés por el cerebro, pero por otro lado, pues creo que refleja ese interés real en la sociedad por el cerebro, por cuidar el propio cerebro, por saber qué alimentación puede ser buena para prevenir enfermedades neurodegenerativas. Es decir, la gente se preocupa, hacer deporte, todo el mundo sabe que es bueno para el cerebro, dormir, etc. Y por otro lado, hay un gran interés de las grandes corporaciones. Como saben, pues Elon Musk creó la compañía Neuralink, Facebook también quiere leer tu mente, lo que quiere decir es que no solo que hay un interés de que se pueda leer la actividad cerebral para interaccionar, como se suele decir, con el pensamiento a través de interfaz cerebro-ordenador, etcétera. Esto puede tener aplicaciones clínicas, pero también en la población general, y por supuesto el interés es porque también se prevé un gran mercado en este ámbito de la neurotecnología, lo cual pues es un elemento también a tener en cuenta, ¿no? Y por otro lado, todas estas nuevas tecnologías que nos permiten estudiar mejor el cerebro, analizar la función, comprenderlo, etcétera, por otro lado también nos permiten interaccionar con el cerebro. Y lo que significa interaccionar es, por un lado, leer la actividad cerebral, que estaría aquí, ¿no? Leer la actividad cerebral, que implica pues tener electrodos, sistemas que pueden leer esa actividad, tener la capacidad de analizarla y, por otro lado, actuar sobre la actividad cerebral, es decir, estimular en distintas formas y controlar la actividad cerebral. El decir controlar no tiene por qué ser algo negativo, y vamos a ver ahora pues aplicaciones muy positivas y muy necesarias. Y por otro lado, pues se puede crear un sistema, un circuito cerrado, ya que se puede leer y se puede estimular, se puede crear un circuito cerrado de forma que se estimule el cerebro en función de la actividad. Entonces, esto en realidad, esta forma de hacer lo que se suele llamar una interfaz con el sistema nervioso, ya muchos de ellos los conocemos y están bien aceptados, como por ejemplo pues los implantes cerebrales profundos para estimulación cerebral profunda, pues se llevan utilizando desde hace más de 25 años. En Parkinson, este es un vídeo que, como se puede ver, es también un poco antiguo, y es un implante en el núcleo subtalámico, y se puede ver cómo el temblor del Parkinson desaparece totalmente durante la estimulación, como se puede ver aquí. Y es porque lleva unos electrodos implantados que se estimulan y se puede eliminar ese temblor. Otros sistemas de interfaz con el sistema nervioso que aparecen aquí, los implantes cocleares, están ya muy extendidos. La estimulación vagal tiene diferentes aplicaciones en epilepsia, en depresión, en diferentes patologías. El control de los miembros artificiales de las prótesis, mostraré algunas imágenes más recientes. Estimulaciones sacras para controlar la incontinencia. Implantes en la retina no están muy extendidos, están en el ámbito de la investigación. Igualmente los electrodos corticales, por ejemplo, para prótesis visuales, pero todo ello, algunos más ya más implantados y otros menos, pero son todo ello formas de tener una interfaz, un diálogo, digamos, con el cerebro y con las neuronas que pueden corregir pues, problemas de salud, ¿no? Por ejemplo, este es un trabajo que ya tiene 11 años en la revista Nature. Es una paciente que no se puede mover, no recuerdo si es una esclerosis lateral miotráfica, pero tiene un implante en la corteza motora. Como se puede ver, pues tiene un implante con cable, es decir, todavía es un poco primitivo, digamos, pero lo suficiente para poder controlar un brazo robótico que le permite beber con autonomía.
por supuesto, esto es una prueba de concepto, eso implica que se implantan electrodos, se lee la actividad motora y se traduce en comandos para controlar el brazo robótico que permite beber. Esto, como digo, es una prueba de concepto, pero es algo que puede proporcionar una gran autonomía para alguien que no tiene ninguna capacidad de movimiento. Y como digo, esto pues tiene 11 años, evidentemente pues ya estamos en un estadio mucho más avanzado. Aquí el avance que ha introducido la inteligencia artificial es que ahora mismo, en los últimos meses, pues en la capacidad de análisis de todos los patrones generados por las neuronas pues está aumentando a una gran velocidad y eso favorece mucho todo el circuito, pero también pues hay una evolución continua en el tipo de electrodos que se pueden fabricar, etcétera. Este es un trabajo de este año del grupo de Georges Courtine en Suiza y lo que sucede en este caso, que es alguien que tiene una lesión medular, y lo que se está haciendo es que se fabrican estos electrodos flexibles, microelectrodos, que se implantan en la médula, se produce una estimulación muy precisa que permite controlar pues, los movimientos para poder volver a caminar. Bueno, tienen una serie de trabajos, es decir, que pues, son aplicaciones muy, muy positivas, obviamente. Esta es una prótesis visual, de hecho, estas imágenes son de un trabajo de Eduardo Fernández, alicantino, y en colaboración con Peter Roelsema y otros grupos. Aquí lo que se hace es, en una invidente, estimular la corteza visual, que está aquí en la parte occipital, y se estimula, aquí se puede ver algunos pequeños electrodos que se estimula haciendo una serie de patrones que permite representar letras o representar objetos. Por ejemplo, si se lleva una cámara en la cabeza, pues en las gafas, como es el caso aquí, se puede traducir a objetos que pueden estar interfiriendo la marcha, etcétera, pues se pueden detectar mediante estimulación en la corteza cerebral, lo cual pues proporciona una información muy útil. O sea que hay muchas posibilidades en esta interacción del cerebro con las tecnologías. Esto permite también pues, controlar, como se suele decir, controlar con el pensamiento, ¿no? Interfaz cerebro-ordenador. Se puede controlar con el pensamiento. Podremos controlar con el pensamiento las redes sociales. Bueno, lo que quiere decir es que habrá un dispositivo que puede leer la actividad cerebral de algún modo y traducirlo, y utilizarlo, se codifica en forma de comandos pues para lo que sea, para navegar por internet o controlar una silla de ruedas, etcétera. Después puede haber, se habla también de cyborgs, que sería generar, por ejemplo, incorporar sentidos nuevos, ¿no? Tener un aumento. Esto, claro, ahí tenemos que separar siempre las aplicaciones en casos clínicos, en patologías, pero luego a la vez tener que digamos que es el máximo motor, ¿no? el solucionar problemas de salud, pero luego pues tenemos que ser conscientes que progresivamente muchos de esos usos van a ir pasando, adaptados en cierta forma a la población general. Y eso pues va a permitir, quizá habrá que ver cómo se regula y cómo se puede utilizar, pero por ejemplo pues aumentar los sentidos, mejorar la cognición. Claro, no hay que hacer una valoración en todo, pero mejorar la cognición es bueno en el sentido de que si aumenta la esperanza de vida, pues tiene que aumentar también la esperanza de vida, digamos, de calidad, y si se mejora la cognición y se previenen las patologías neurodegenerativas, etcétera, pues es también un uso, digamos, positivo. Y luego, bueno, pues mejoras cognitivas, interacción con la realidad virtual, voy a hablar de esto. Es decir, que existen muchas posibilidades y muchas que no conocemos, claro, y que surgirán, igual que han surgido pues, todos los usos que no se preveían de Internet, de los móviles, etcétera. Y esto es una frase de la revista Medium de 2019, bueno, reciente, digamos. Ha llegado el momento en que las interfaces cerebro-ordenador ya no son ciencia ficción, sino una realidad tangible que podemos comprar.
De hecho, se espera que el mercado de esta tecnología alcance los muchos millones en X años, ¿no? O sea, que es un mercado también. Eso es importante porque eso va a estimular el desarrollo y, bueno, pues no se puede predecir ahora mismo dónde va a ir, pero hay que considerar que desde el punto de vista médico es muy necesario. Y voy a dar algunos números para explicarlo. Por un lado, por la gran prevalencia, por el gran número de enfermedades neuropsiquiátricas. En Europa, 180 millones de personas por año. Una cantidad que va en aumento. Los años de vida perdidos debido a una enfermedad temprana o discapacidad, las enfermedades neuropsiquiátricas son un 10%. Hay más de 1 millón de accidentes cerebrovasculares en la Unión Europea en un año. El coste es de 800.000 millones de euros por año, en general, ¿no? Los accidentes cerebrovasculares. Y por dar una cifra de trastornos de conciencia, de enfermedades de alteración de la conciencia, tipo coma, estados, como se suele llamar, vegetativos, etcétera, en Estados Unidos, que hay 240 millones de habitantes, hay 50.000 pacientes que no responden, es decir, que están, digamos, en un coma, y 300.000 pacientes mínimamente conscientes. Es decir, el número es alto y además es un número que aumenta en el sentido de que en el cuidado intensivo va mejorando con el tiempo, pero eso hace que también pues, se sobrevive en situaciones que antes no se sobrevivía. O sea que es un número que también va en aumento y requiere que se busquen soluciones, ¿no? Bueno, y luego hay todo el aspecto ético, que claro, hay que considerarlo. También qué impacto puede tener. En gran parte no sabemos cuál es el impacto que va a tener, pero es importante, pues, y hay muchísimos grupos de trabajo trabajando en todos los aspectos, las implicaciones éticas, la regulación, etcétera. Este es un artículo de la revista Nature de hace muy poco tiempo. En este caso es un caso también de accidente cerebrovascular y esta paciente ya no podía hablar, ¿no? Y lo que hacen ahora es implantarle, en este trabajo le implantan unos electrodos, se lee su zona en la que se controla el lenguaje. Gracias a la inteligencia artificial ahora esos datos se pueden analizar de una forma muy eficiente, de tal manera que se puede entrenar y se puede controlar a un avatar que no solo habla por ella, sino que además hace toda la gesticulación, etcétera, correcta. Es decir, es un gran avance y, como vamos a ver, pues esto va a tener implicaciones con el metaverso, etcétera. Es decir, que existe esa capacidad que, como decía antes, pues hay muchos factores limitantes. Uno es qué electrodos leen la actividad, cómo se analiza, cómo se transmite, cómo se puede ver para analizar esa información tan rápido y traducirlo en movimientos del avatar y en palabras, pues es algo que es realmente un logro enorme. Bueno, entonces ahora vamos a pasar al metaverso y luego veremos que en realidad hay una gran conexión entre la neurotecnología y el metaverso. Bueno, hablaré brevemente qué es la realidad virtual. Generalmente yo uso esta imagen de la película Matrix, que creo que muchos de ustedes conocerán, y en Matrix lo que creo que fue el punto de contacto con la realidad virtual, al menos de mucha gente de nuestra generación, en la que a través de una interfaz cerebro-ordenador se vivía en un mundo completamente virtual. ¿Qué quiere decir? Pues es un mundo, bueno, ahora mismo ya los sistemas de realidad virtual son muy asequibles y se conoce más, por lo tanto, pero consiste en reemplazar toda la información que recibimos del mundo real por información digital. Se envuelve completamente a la persona, es decir, es muy distinto de verlo en una pantalla porque son entornos que nos rodean en 360 grados, tenemos visión estereoscópica y hay un aspecto muy interesante que lo hace muy distinto de una pantalla y es que lo que vemos se actualiza en función de la posición de la cabeza. Eso hace que los objetos no solo sean tridimensionales, sino que además, si uno se agacha, puede ver por debajo de una mesa, por ejemplo. Es decir, los objetos tienen volumen, se puede interactuar
con un aspecto pues muy realista, pero todo ello es generado digitalmente. Se pueden reemplazar no solo la información visual, también la información auditiva, la información táctil, es más compleja, pero se puede con diferentes dispositivos, vibración, guantes, etcétera, información de temperatura, incluso se trabaja en información olfativa. Y si además uno se está moviendo, tiene sus propios comandos motores, propiocepción, etcétera, pues se producen correlaciones sensorimotoras, es decir, que todo le proporciona al cerebro una información correcta, ¿no? Como se puede ver aquí a la derecha, pues hay una visión en primera persona del cuerpo virtual y esas correlaciones sensorimotoras producen una ilusión de que este cuerpo virtual es realmente nuestro propio cuerpo. Este es un área en el que hemos trabajado en el grupo en los últimos años y bueno, aquí se puede ver varios aspectos de el internalizar un cuerpo virtual. Por un lado es la visión de primera persona, es decir, mirar hacia abajo, ver el cuerpo propio. Esto es algo que nunca nos encontramos por casualidad en nuestra vida diaria, por lo tanto es una señal muy potente para el cerebro. Cuando miramos hacia abajo y vemos el cuerpo, nuestro cerebro dice, este es mi cuerpo, ¿no? Porque es lo que ha sucedido siempre. Aquí se ve la correlación sensorimotora al saludar, es la visión, el movimiento, la sensación propioceptiva, todo ello es correcto. También envían la señal a nuestro cerebro, este soy yo. También ven que hay un espejo enfrente y me estoy viendo, se está viendo reflejado alguien en el espejo con el movimiento correcto. Me pueden decir, sí, pero ¿y si no soy rubia con una coleta? Pues eso no es tan importante en realidad. Ahora mismo se pueden generar los avatars totalmente personalizados fácilmente, pero en realidad el aspecto no es lo más importante. Y ahora mostraré cómo en realidad nuestro cerebro es muy flexible y fácilmente podemos internalizar el cuerpo de alguien, aunque sea de distinta edad, de distinta raza, de distinto sexo, etcétera. O sea que realmente el aspecto no es lo más importante, es mucho más importante que se mueva cuando te mueves, etcétera. Y la ilusión de tener un cuerpo virtual y esa va a permitir cosas pues muy interesantes, como por ejemplo ponerse en la perspectiva de otra persona, ver a través de los ojos de otra persona. Y va a afectar pues cómo nos percibimos a nosotros mismos, a los demás, cómo percibimos el mundo. Todo esto hay mucho trabajo en este aspecto, no hablaré de todo ello ahora, pero voy a poner algún ejemplo. Este es un ejemplo sobre un efecto cognitivo de internalizar un cuerpo virtual. En este caso es un estudio de nuestro grupo, en realidad no es un estudio mío, pero es un estudio del grupo, en el que se produce se induce la ilusión de propiedad de un cuerpo en primera persona reflejado en el espejo, pero es el cuerpo de un niño, es un cuerpo más pequeño. Como se puede ver, se mira hacia arriba para ver a los adultos, ¿no? Que es un recuerdo que todos tenemos, ¿no? De cuando uno es pequeño, mira hacia arriba. Hay otro recuerdo que tenemos que es como recordar los sitios muy grandes, ¿no? Las habitaciones más grandes. Y es porque, de hecho, después de unos minutos de estar en un cuerpo de un tamaño más pequeño, se produce se reescala el tamaño y hay un impacto porque se produce un reescalado del espacio. Este es un trabajo en PNAS y lo que se ve aquí pues, es una gráfica en la que se ve que dependiendo del tamaño del cuerpo virtual se produce una sobreestimación del tamaño de unas cajas, etcétera. Es decir, que el tamaño del cuerpo impacta cómo percibimos también el espacio. Eso nos dice que hay un impacto cognitivo de nuestro propio cuerpo. Estos son otros trabajos. Ha habido mucho estudio en temas relacionados con raza, ¿no? Con percepción, internalización de un cuerpo de otra raza. Esto para nuestro cerebro no supone ningún problema. Podemos tener una perfecta ilusión de propiedad del cuerpo virtual y no importa nada que sea de otro color o de otro aspecto, etcétera. Y lo que se ha visto es que después de una experiencia
de un tiempo en un cuerpo de otra raza, se produce de forma muy consistente una disminución del sesgo racial. Estos son estudios muy consistentes a través de distintos grupos, diferentes formas de hacerlo, diferentes diseños experimentales, etcétera. Se produce esa disminución del sexo racial. Es decir, que se produce por tener esa ilusión de que ese cuerpo es el propio, se produce una identificación y, por lo tanto, se percibe a los demás de otra forma, como alguien más cercano, más familiar, etcétera. Entonces, bueno, pues todo ello tiene determinados tipos de aplicaciones. Hay impacto en un montón de ámbitos, en respuestas fisiológicas, y hablaré un poco del dolor, en cognición, en emociones, en comportamiento, etcétera. Bueno, entonces, esto en general sobre realidad virtual inmersiva. Entonces, ¿qué es el metaverso, no? Bueno, pues el metaverso es un espacio virtual compartido que se crea por la convergencia de la realidad física y virtual. Puede incluir realidad inmersiva totalmente, realidad aumentada, y la idea del metaverso es que llevaremos a cabo partes significativas de nuestras vidas en espacios digitales inmersivos y persistentes. ¿Qué quiere decir? Pues es muy frecuente que la gente asocie el ponerse un casco y estar en realidad virtual a aislamiento. Eso no es realmente así, porque los espacios, y esto ya es el caso, pueden ser compartidos. Podemos, como se puede ver aquí, este es de Meta, uno puede tener su propio avatar y estar en espacios en el que hay otras personas representadas, en este caso por unos avatars que no son especialmente realistas, pero son espacios en los que uno está con otra gente. El que sean persistentes quiere decir que podemos ir a trabajar, por ejemplo, a un espacio virtual y estar pues todos los días en un espacio concreto, pero que sean además que estén conectados unos con otros, que se pueda hacer con continuidad. Esto tiene desafíos técnicos de integración entre sistemas, interoperabilidad y económicos, educativos, legales, sobre privacidad, seguridad, identidad digital, etcétera. Voy a mostrar un ejemplo de uno que utilizamos y que ha sido creado por Ramón Oliva en nuestro grupo, y este lo estamos utilizando ahora mismo en un estudio también con pacientes. Voy a mostrar un vídeo de nuestro grupo. En este caso, lo que ha creado es un espacio compartido. Lo que quiere decir es que podemos estar todos en nuestra casa y tenemos nuestros avatars. Aquí, en este caso, está el mío, no sé si se ve mucho, pero podemos estar todos en nuestra casa, pero tener una reunión en un espacio compartido, como es este, que le ha llamado VR United, y tener una reunión en este espacio común. En este caso es en medicina porque lo estamos utilizando para hacer reuniones con los pacientes para que nos den información y feedback sobre unos entornos virtuales que van a utilizar en dolor. Entonces, en vez de hacer las reuniones en un espacio físico al que se tienen que desplazar, las podemos hacer aquí, ya que cada uno tiene en su casa el sistema de realidad virtual. Entonces, esto es algo que ya se puede hacer. Y he de decir que la sensación de estar en un espacio compartido, por ejemplo, es muy diferente de tener una reunión en una videoconferencia, en Zoom, etcétera, y realmente yo lo recuerdo como haber estado en un sitio real. Es decir, de hecho, una de las preguntas que aparecen con la idea del metaverso es si la gente va a ser capaz de distinguir lo que pasa en el mundo real y en el mundo virtual, porque realmente el recuerdo que se tiene pues es un recuerdo de haber estado en un sitio físico, digamos, no es tan distinguible, a pesar de que estamos pues en un momento que supongo que en unos años lo veremos como bastante primitivo en ese aspecto. Estos son algunos de nuestros pacientes. En la pandemia lo que hicimos fue que teníamos programado un estudio, pero no se podía hacer porque no podían ir al hospital. Entonces conseguimos empezar a enviar los sistemas de realidad virtual a las casas de los pacientes y estuvieron haciendo, en este caso son chicos jóvenes porque era una rehabilitación en pacientes posoperatorios de cirugía de rodilla de ligamentos cruzados. Y por lo tanto lo que hacíamos era
darles estos sistemas, luego los devolvían, y ellos podían hacer así remotamente esta rehabilitación, y por eso es que pues, también pueden ahora acudir a las reuniones, etcétera. Bueno, entonces voy a hacer un pequeño repaso de la relación y la salud física y mental y el metaverso en el presente, y esto nos va a llevar un poco a ver lo que se puede hacer en el futuro. Bueno, realidad virtual para profesionales en formación en anatomía, procedimientos, urgencias. Bueno, esto ya se ha venido haciendo y desde luego pues, está claro que es muy útil para formación. No solo se puede visualizar, sino que se puede interaccionar. Lo que se puede ver aquí está combinada la realidad virtual con un pequeño robot que proporciona fuerzas y que se pueden practicar procedimientos, aprender, etcétera. Se pueden practicar, por ejemplo, procedimientos de urgencias que en el mundo real pues a lo mejor uno va a experimentar con muy poca frecuencia, pues en un entorno virtual se puede aprender cómo reaccionar sin tener que pasar por ello. Y luego, pues para el estudio de anatomía, etcétera, es algo que va a ir generalizándose cada vez más. Por otro lado, realidad virtual en psiquiatría y en psicología, etcétera. Bueno, algunos de los usos más tempranos se han hecho en este ámbito. Esto es trabajo de Skip Rizzo en California. En los años 90 ya empezó a utilizarlo en el tratamiento de estrés postraumático, especialmente con veteranos de la guerra, y se ha utilizado mucho en terapias de exposición de todo tipo de fobias, etcétera. Es uno de los usos, como digo, en psicología más que se han hecho ya durante más tiempo, se ha utilizado en la realidad virtual. Este es trabajo de nuestro grupo. En fobia a las alturas se ha utilizado, este es un trabajo en el Lancet, en agorafobia. Se ha utilizado, hay muchos estudios en paranoia, tanto en diagnóstico como en tratamiento, como en diferentes tipos de cuantificación, en qué medida uno siente paranoia por caracteres virtuales, y básicamente pues se tiene casi en proporción igual que se tiene por la gente real, ¿no? O sea que esto nos indica que la respuesta a los caracteres o a los avatares o a los caracteres virtuales es muy realista. Y esto nosotros lo hemos utilizado desde el año 2010 en una aplicación que surgió en un proyecto europeo, que era utilizar el hecho de que podemos tomar la perspectiva del otro en ver cómo un agresor cuál sería la sensación si se ponía en la perspectiva de la víctima, ¿no? Si eso podía ayudar a un cambio de actitud, a una herramienta en el proceso de rehabilitación, etcétera. Y esto pues, ha sido un tema de estudio durante bastantes años. Llevamos ya colaborando con Justicia los últimos 7 u 8 años en este ámbito, y hemos trabajado, bueno, ha habido muchos trabajos científicos sobre cómo se experimenta el ponerse en esa perspectiva, cómo se cuantifica el cambio en empatía, incluso activación cerebral después de tener esta experiencia, etcétera, etcétera. Básicamente lo que se hace es que primero se hizo con hombres sin historial de violencia y después con agresores, ponerlos en la perspectiva de la víctima, y luego pues también crear una serie de entornos que entrenan, digamos, en respuestas no violentas, etcétera. Y esto ha dado resultados positivos, es una herramienta útil en los procesos de rehabilitación, y lo hemos llevado del laboratorio a las prisiones. Actualmente se está utilizando en más de 10 prisiones en España y se va a expandir a más. Y bueno, he puesto más de 1000 usuarios, pero creo que hay ya bastantes más. Y es una herramienta útil, como digo, en rehabilitación, y ahora ya lo utilizan los terapeutas por su cuenta. O sea que es algo que es una aplicación muy interesante.
Bueno, otros usos en el ámbito de la medicina. Realidad virtual para entrenar a los pacientes, para disminuir la ansiedad entre procedimientos, pues como puede ser un escáner o entrar a un quirófano. A veces el que la gente tenga mucha ansiedad previa, pues eso luego va a dificultar la anestesia, va a dificultar ¿no? el estado general. Pues es mejor primero dar esa información de una forma inmersiva y con una experiencia, de forma que ese proceso luego genere menos ansiedad. Realidad virtual para el entretenimiento. Bueno, al final la realidad virtual para lo que más se utiliza masivamente es para entretenimiento, para juegos, para ver películas, etcétera. Y en realidad eso también tiene mucho uso en hospitales, y yo pienso que en los hospitales cada vez lo veremos más. A nosotros a veces nos han pedido pues para pacientes que están mucho tiempo en aislamiento, porque van a tener un trasplante, porque están inmunodeprimidos. Y claro, uno puede estar allí, he puesto algunas ilustraciones creadas por inteligencia artificial, pues pueden estar jugando al golf si quieren, o estar atendiendo una clase mientras están en el hospital, o un aspecto muy interesante que es que uno puede transportarse y estar, por ejemplo, con su familia en casa. Aquí se ve que esta persona podría estar inmersa en esta situación familiar, para eso hace falta que haya allí una cámara, y esa cámara en 360 grados pues puede proporcionar esa inmersión completa, o puede ser que sea una cámara normal, ¿no? Pero puede mantener, digamos, ese contacto con la familia y esa presencia. Si además allí, en vez de haber una cámara solo, hay un robot, pues es mucho mejor, porque ya la persona tiene ahí un cuerpo, puede interaccionar, y eso es factible totalmente, y se hace ahora mismo, pero no de forma masiva, ¿no? Pero se puede hacer. Realidad virtual para el dolor. Bueno, la realidad virtual se ha utilizado también, claro. Si uno tiene dolor, pues siempre se lleva mejor si está muy distraído, por ejemplo, si está viendo una película muy interesante. Entonces esto se probó, se ha utilizado mucho como distracción, ¿no? Porque es un entorno inmersivo, interactivo, y se utilizó al final de los años 90 por Hunter Hoffman. Empezó a utilizarlo sobre todo al principio en niños que les cambiaban vendajes, niños quemados, que es un procedimiento muy doloroso, y les ponían en un juego en el que había pues un juego en el hielo, etcétera, Snow World, y ahí eso bajaba el dolor. El hecho de que bajaba el dolor subjetivo, pero también el dolor medido como activación cerebral. Es decir, que la distracción ya per se es muy importante. También se utiliza en el ámbito de dolor para relajarse, pues para transportarse a un sitio muy relajante, para hacer mindfulness o lo que sea. Nosotros lo hemos utilizado más concentrándonos en la representación del cuerpo virtual, para ver si la modificación del cuerpo virtual podía modular el umbral de dolor. Primero lo hicimos en sanos, midiendo su umbral de dolor, y vimos que efectivamente el umbral de dolor se puede modificar, simplemente modificando el color de la piel, de forma que una piel enrojecida va a hacer que sintamos el dolor más pronto ante un estímulo. Vimos también pues, en qué medida afectaba la transparencia, etcétera. Es decir, podemos jugar con la representación del cuerpo de formas que no podemos hacer en el mundo real, como puede ser eso, modificar la transparencia, ¿no? No podemos modificar la transparencia de nuestro cuerpo. Y vimos que eso puede regular el umbral de dolor. Por lo tanto, pues, consideramos utilizarlo en dolor crónico. Esta es una paciente joven que tuvimos este año y que se le hizo un entorno específico. Tiene un síndrome regional complejo muy, muy grave en las dos piernas, y se le hizo un entorno específico para ella para poder moverse en realidad virtual, caminar, etcétera. El dolor crónico, pues no hace falta que dé todas las cifras, es un problema de salud muy frecuente, y es importante encontrar, no digo yo que la realidad virtual se vea como un tratamiento que sea una panacea, sino como un tratamiento coadyuvante, complementario,
dado que pues, el tratamiento farmacológico no siempre es eficaz, tiene efectos secundarios y luego ha habido problemas pues, como es el del fentanilo y los opioides, ¿no? que han creado un gran problema de adicción, por ejemplo, en Estados Unidos, y eso también ha fomentado el que se busquen soluciones alternativas, ¿no? Y esta es una que funciona en algunos aspectos, muchos que estamos todavía investigando. Este fue nuestro primer paciente en el 2013 en dolor, que era también un síndrome regional complejo, y ya vimos por su experiencia pues, que lo vivía como muy positivo. Por ejemplo, este paciente no podía abrir la mano, tenía un síndrome de dolor muy fuerte y le aliviaba mucho ver en realidad virtual que su mano se abría, etcétera. Y bueno, pues hicimos toda una serie de cuantificaciones, vimos que tenía un papel y hemos hecho más estudios después. En este caso es un estudio en síndrome regional complejo y en lesión de nervio periférico, y vemos cómo manipulaciones como cambiar la transparencia, cambiar el tamaño, todo ello puede modular y reducir el dolor. Y lo que vimos también es que la manipulación pues, depende mucho del tipo de patología, por lo tanto hay que investigar qué estrategia es más conveniente para cada patología, pero pues sabemos que en muchos aspectos funciona, mientras está en realidad virtual. Es importante ver cómo se pueden prolongar estos efectos en el tiempo. Este es un estudio más reciente en dolor de hombro, en el que mejoraron una serie de movimientos que tenían bloqueados después de hacer un entrenamiento en realidad virtual, y en la actualidad estamos comenzando un ensayo clínico en un proyecto que ha financiado el European Media and Immersion Lab para usar realidad virtual para el dolor lumbar, que es una patología muy frecuente, con una gran prevalencia y una de las principales causas de faltas al trabajo, etcétera. Y por lo tanto pues tiene también una gran carga económica, aparte del problema que supone para el que lo sufre, claro. Y bueno, otro ámbito relacionado es el de la rehabilitación. También se ha utilizado bastante. Bajo el término realidad virtual se incluyen muchos aspectos diferentes. En este caso, por ejemplo, pues realidad virtual en pantalla con sensores de movimiento, en este caso con integración robótica para caminar. Y nosotros también hemos trabajado en diferentes tipos de rehabilitación ortopédica, es decir, tanto neurológica como ortopédica en traumatología. Y con la ventaja, por ejemplo, que comentaba antes, de la posibilidad de hacer una rehabilitación en el domicilio. Bueno, bueno, esto creo que es interesante, la realidad virtual para la asistencia remota en entornos compartidos. Este es de un proyecto europeo, Beaming, que tuvimos entre el 2010 y el 2014, y entonces yo visualizaba un poco que la posibilidad, esto era un corta y pega de fotos, de que este señor podía estar en su casa y ponerse unas gafas de realidad virtual y aparecer en el hospital. Y esto es ahora hecho con inteligencia artificial, pero un poco la visualización es la misma, y esto es lo que hicimos, y esto es de hace 13 años, y aquí hay una interacción entre un paciente que está en su casa y el sanitario, y no solo tienen el espacio compartido, sino que también era con un brazo robótico que transmitía las fuerzas. Claro, esto no es algo que ahora mismo podemos pensar en tenerlo en todas las casas, pero es también una prueba de concepto de que es posible tener una interacción física, porque a través de un brazo robótico que está en los dos sitios se puede tener una interacción de forma que se puede explorar, por ejemplo, se puede explorar la fuerza, se pueden indicar cómo se hacen determinados movimientos, etcétera, y se puede, digamos, dar la mano al otro a través de un transmisor de fuerzas que es un brazo robótico. Y así que lo vimos cómo podíamos hacer un setup completo para, con interacción remota, poder usarlo para rehabilitación neural a través de
de la ilusión del cuerpo virtual. Y luego, bueno, pues claro, en mi ámbito, pues la utilización de la realidad virtual en la investigación del cerebro, en la investigación de la conciencia, etc. Bueno, pues esto es el presente y el futuro va a ser muy breve. He hablado 45 minutos. ¿Cuánto? ¿5 minutos? Bueno, entonces hemos hablado de no me extenderé mucho, de neurotecnología y de metaverso y la intersección. Bueno, la intersección es que hablábamos antes de esta paciente que tenía unos electrodos implantados, pero que ya no puede hablar, no puede comunicarse, pero sí se pueden decodificar los impulsos de sus neuronas. Por lo tanto, esta persona, si tiene su avatar, puede tener una interacción totalmente normal, una vida normal en el metaverso. De forma que puede tener su avatar, que vaya a una reunión o que vaya a una actividad de entretenimiento, que vaya a una clase y, por lo tanto, puede controlarlo a través del pensamiento, ¿no? Ya que hemos visto que puede hablar a través de su avatar, que le lee, digamos, las palabras y le lee su lenguaje, ¿no? en el cerebro y lo transmite en comandos. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que a través de la interfaz cerebro-ordenador, una persona que no pueda moverse por la patología neural que sea, sí que puede en un mundo virtual pues funcionar, ¿no? Y tener una vida profesional, reuniones, interacciones sociales, etcétera. Por lo tanto, pues es algo muy, muy poderoso en ese aspecto. Esto es del 2009, en el que hicimos interfaz cerebro-ordenador. En este caso es muy distinto porque esto no es, o sea, hay técnicas invasivas y no invasivas. Las técnicas invasivas, que quiere decir poner electrodos dentro del cerebro, pues por supuesto solo están justificadas en casos de que haya una patología y lo requiera, ¿no? Si no, no se hace una intervención invasiva, pero se puede leer la actividad cerebral a determinado nivel con técnicas no invasivas como el electroencefalograma. Este es de un trabajo de Nature de este año para mostrar un poco cómo son los electrodos invasivos, que se puede ver aquí. Bueno, hay de muchísimos tipos, pero son unos pequeños implantes que varían según el tipo de estrategia que se usa, y en este caso es muy, muy bonito porque se lee la actividad en corteza motora. Es alguien con una lesión medular, entonces se lee la actividad en corteza motora, los cables, digamos, saltan la lesión medular y estimulan directamente en la zona que corresponde de la médula, es decir, es como un bypass de la zona lesionada en la médula, y el comando que no llega correctamente desde la corteza motora hasta la médula se puede hacer a través de esa codificación y decodificación y estimulación. Bueno, este es un aspecto que es interesante. En este caso, esto es del 2014. Digo las fechas para que se vea que todo esto, claro, ahora se ve mucho en las noticias, etcétera, pero en investigación pues tiene un largo recorrido, ¿no? En este caso, con interfaz cerebro-ordenador no invasiva, es decir, con el electroencefalograma, esta chica en Roma está controlando un robot en Japón, ¿no? Un control de un robot que no es muy preciso, es como adelante, atrás, párate, etcétera, pero puede controlar un robot en Japón. Esto nos hizo pensar, bueno, ¿en qué medida tú te sientes agente, te sientes responsable, sientes que eres dueño de esos movimientos si lo controlas con el pensamiento? Claro, eso es muy importante tener en cuenta, porque una cosa es que tú puedas mover un robot con el pensamiento, con más o menos limitaciones, y otra cosa es que tú te sientas responsable de lo que hace el robot, porque a lo mejor si no te haces responsable, pues puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces hicimos un estudio específico. Birgit Nierula en el laboratorio hizo un estudio. Bueno, no voy a entrar en detalles, comparando diferentes estrategias y diferentes zonas de activación del cerebro, pero bueno, hacíamos una serie de acciones de mover el brazo, de se cae un objeto al suelo, etcétera, y lo que vimos es que
la agencia y la responsabilidad que uno siente sobre el movimiento realizado de esta manera varía según la zona del cerebro activada que se utilice y según el paradigma de interfaz cerebro-ordenador que se utiliza. Es decir, que eso es importante tenerlo en cuenta, no solo que uno pueda hacer el movimiento, sino también ver cómo se siente respecto a ese movimiento, ver si se siente en control, por ejemplo, ver si se siente responsable. Y vimos que varía, o sea que hay que tener en cuenta el paradigma que se está usando y la zona del cerebro. Por dar la información concreta, diré que cuando se utilizaba la zona sensorimotora, que es, digamos, la fisiológica, es cuando se sentía más agencia y responsabilidad. O sea que es un aspecto relacionado con los aspectos éticos que hay que tener en cuenta. Bueno, y ahora muy brevemente, en un par de minutos, voy a dar unos flashes sobre lo que podemos prever para el futuro basado en lo que es el presente. Bueno, formación médica en realidad virtual yo creo que irá en aumento, claramente. Los gemelos digitales, que es un tema muy en boga también, que es tener simulaciones y modelos que se ajustan, se personalizan, que representan el cuerpo de una persona. Es un concepto que se ha utilizado en la industria, pero que ahora se utiliza cada vez más en medicina, es decir, tener un gemelo digital en el que se hacen simulaciones pues, y predicciones y se ven riesgos de vulnerabilidad. Esto está muy ligado a tener una monitorización cada vez más extensa que ya todos tenemos en los relojes, ¿no? Todas las variables fisiológicas, el electrocardiograma, la respiración, etcétera, pues cada vez hay más sensores sobre nuestra fisiología que se pueden integrar en simulaciones digitales y tienen usos en diagnóstico, en abordajes terapéuticos, en pronóstico, etcétera. Es decir, tener modelos virtuales de las personas. Bueno, por supuesto, la inteligencia artificial como doctores virtuales que pueden hacer diagnósticos, prescribir tratamientos, etcétera. Hospitales virtuales en el metaverso, no tanto por las intervenciones físicas, que obviamente requieren estar en un espacio físico, pero sí lo que son espacios compartidos, interacciones sociales, incluso consultas médicas, grupos de apoyo a pacientes, todo eso sí que se puede tener en el metaverso. Bueno, los avances en el control interfaz cerebro-ordenador. Luego la personalización es un concepto que siempre va unido a la inteligencia artificial también, de forma que se va a poder leer, detectar, digamos, las preferencias, los estados mentales, los estados corporales y, por ejemplo, pues modificar el entorno virtual y personalizarlo, etcétera. Y luego, pues, una continuidad del mundo real y virtual en realidad con la salud, es decir, en realidad aumentada, pues tener continuamente información sobre riesgos, recomendaciones, estado general, etcétera. Y luego, como decía antes, el más importante a lo mejor, que es el uso fundamental inesperado, que luego aparecerán usos que son precisamente los que no están en la lista y a lo mejor, como ha pasado con las redes sociales, pues se convierten en uno de los más importantes. Pero creo que más o menos nos da una visión de aplicaciones en medicina y, bueno, en las neurotecnologías, la IA, la realidad virtual, se pueden utilizar para muchos aspectos positivos, no todo tiene que ser miedo, ¿no? Hay mucho miedo, mucha prevención, porque realmente es desconocido por ahora el impacto, pero por otro lado, como seres humanos, pues yo creo que está un poco en nuestras manos el que se haga un uso positivo. Hay muchos usos positivos y beneficiosos. Así que nada, gracias por la atención. Y eso es todo. Muchas gracias. La verdad es que en algunos aspectos parece como ciencia ficción, luego por otra parte cuando lo vas contando ya ves pues, bueno, que es algo real, aplicabilidad, ves bueno, tus experimentos, no sé, la verdad es que parece que, pues sí, que es un futuro pero que ya tenemos aquí.
No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Hay investigación para el viaje a Marte sobre la nanotecnología para curar el cáncer uno mismo. He visto algunos documentales en ese sentido. ¿Podría decirnos qué hay de última hora? Bueno, hay muchas aplicaciones de la nanotecnología, la mayoría, la verdad, que no las conozco, pero yo sí que estoy utilizando una, así que es de lo que puedo hablar más, que es el reemplazar algunos de estos sistemas de electrodos, etcétera, para estimulación cerebral con nanotecnología, y tenemos un proyecto que empieza ahora que utiliza nanopartículas magnetoeléctricas que se depositan en el tejido nervioso para poder activar esas partículas, pero hay nanorobots que pueden llevar drogas, o sea, fármacos a localizaciones específicas dentro del cuerpo humano, etcétera. Es decir, que todas estas tecnologías que pueden parecer que están un poco distantes, luego tienen aplicaciones muy cercanas, concretamente en el ámbito de la neurociencia. Y nosotros hemos estado utilizando las nanopartículas que se utilizan para que la estimulación magnética, etcétera, tenga mucha precisión espacial, de forma que solo activen donde están esas nanopartículas. Pero seguro que sé que hay muchos usos en el reparto de fármacos en el cuerpo. ¿Se me escucha? Bueno, yo vuelvo como en la introducción a la parte más de ciencia ficción y de curiosidad. Sobre los gemelos digitales, ¿podría llegarse el caso que la precisión, la predicción, todo ese diagnóstico precoz y prevención llegase al límite de lo que, bueno, de compensar el desgaste propio de la edad y que se quede en cero y llegar a algo, lo que se ha llamado singularidad, a la vida eterna, o sea, a no morir? Supongo que eso va de la mano de los telómeros y todo eso, pero que si a nivel técnico crees técnico o de esto de la precisión de los gemelos digitales podría llegar a ser. Y como su pregunta, y como experta en conciencia, ¿no? Tengo la curiosidad de saber si esos gemelos digitales, además de replicar tus características meramente físicas, también son capaces de replicar mente o conciencia, o pensamientos o recuerdos. Gracias. Bueno, es verdad que es estimulante, ¿no?, poder pensar todo esto, pero la verdad, bueno, estimulante o también puede dar un poco de miedo, pero no estamos para nada cerca de esto. Es decir, por un lado, los gemelos digitales, claro, pueden tener, es decir, consisten en la realidad, son modelos cada vez más precisos que pueden ajustarse, digamos, a los parámetros de cada uno en diferentes aspectos, y son simulaciones, pero como la complejidad de todos los sistemas fisiológicos y mucho más del cerebro es tan alta, siempre hay tantas escalas y tantos niveles que es muy difícil simular a todas las escalas. Pero bueno, pueden ser muy útiles. No creo que vamos a poder volcar nuestra conciencia. Eso ahora mismo realmente no es factible, o no se puede ver bien cómo si se podría hacer. O sea, que realmente está para mí en el ámbito de la ciencia ficción. Ahora sí que creo que también se habla de gemelos digitales y de gemelos cerebrales, ¿no? Pero es un término que en realidad lo que quiere decir es que se puede tener un modelo que puede ser bastante básico, digamos,
del funcionamiento del cerebro y que a obtener de una persona pues sus medidas de imagen cerebral, conectoma, etcétera, y aplicarlo a esa simulación y pensar que tiene un cierto grado de similitud, y si hay que planificar una cirugía o hacer simulaciones, pues se puede hacer. Pero está todavía muy lejos de llegar a esto, ¿no? O sea que todavía está en la ciencia ficción. Sí. Bueno, buenas noches, gracias. Yo quería hacer una pregunta un poco más teórica que me ha surgido a raíz de su intervención, por la cual, dicho sea de paso, la felicito porque me ha llegado muy adentro y me ha encantado. Y es que, al final, no se trata, en el aspecto únicamente del uso de interfaces cerebrales que modifican la conciencia, como usted ha explicado, ilustrándolo con una imagen de Matrix. Yo me pregunto, teóricamente, ¿qué diferencia hay entre la psicodelia y esto? Es decir, porque el enfoque químico de la neurociencia me parece que ahora va por ahí. Yo no dejo de leerlo en la prensa. Es decir, la microdosificación de sustancias psicodélicas es una herramienta también potentísima para crear pues mundos paralelos en el enfermo que le ayuden a morir bien, a curarse, a crear universos paralelos. Entonces yo digo, no hay una especie, no lo sé, estoy fantaseando porque yo obviamente no soy neurólogo, no hay una especie de punto final simétrico que cuesta distinguir entre la psicodelia química y la psicodelia eléctrica, que es lo que me ha parecido que usted proponía. No lo proponía, pero bueno, es verdad que ahora hay mucho interés en este tipo de drogas, ¿no? Como con distintos usos, ¿no? De entretenimiento, terapéutico, etcétera, y estimulando el cerebro, es decir, las neuronas se comunican mediante señales eléctricas, y por eso es que la estimulación eléctrica, la estimulación magnética puede modificar la actividad neuronal. Entonces, si se pueden replicar efectos de drogas psicodélicas mediante estimulación cerebral, probablemente sí, es decir, hay que buscar cuál es la forma de hacerlo. Ajá. Sí. Esta similitud no es sospechosa. No, bueno, digamos, la realidad virtual no tiene límites, nada es imposible. Digamos que uno puede ver cualquier cosa y realmente se pueden reemplazar, y sé de gente que trabaja en ese ámbito, es decir, de replicar ese tipo de experiencias en realidad virtual, etcétera, o de hacer este tipo de cambios para poder tratar determinadas patologías psiquiátricas, etcétera. Es decir, no es algo en lo que yo he trabajado, etcétera, pero bueno, igual que los sueños, ¿no? Los sueños los genera nuestro cerebro de forma espontánea y son experiencias muchas veces que son también nunca se nos ocurrirían en la vida real, ¿no? O sea, que es una actividad de nuestro cerebro que, si sucede en sueños, se puede provocar exógenamente, bien con drogas, bien con estimulación eléctrica, o bien porque se recreen entornos que puedan recordar a ese tipo de experiencias. Es decir, sí, es factible, digamos. Hola, bueno, en primer lugar agradecerte la conferencia, me ha encantado. Estaba comentando aquí que, bueno, no solo ideas a nivel de investigación, sino también a nivel docente, pues algún trabajo fin de grado se nos ha ocurrido, mucho más limitado, pero bueno, le tenemos que dar una vuelta. Mi pregunta está relacionada con la realidad virtual y la posible adicción, ¿no? a esa realidad virtual. Igual que pasa con fármacos, ¿no? ¿Hasta qué punto hay un riesgo de que se cree una adicción a este mundo virtual
en el que bueno, uno puede verse como le apetece verse, o uno puede incluso estar en ambientes que le apetezcan y en otros ambientes que no le apetezcan, pues no estar, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esa adicción puede existir o es un riesgo? Es uno de los riesgos, efectivamente, igual que ya hay muchos jóvenes, ¿no? Con una adicción a los videojuegos que es patológica y que les impide hacer vida normal. Claro, eso es un riesgo, sobre todo porque la realidad virtual a lo mejor en muchos casos es mejor que la realidad real, ¿no? En ese caso puede resultar más agradable estar en realidad virtual. Ese es uno de los riesgos, sí. Que quizá son más vulnerables los más jóvenes, ¿no? Que es lo que se ha visto con videojuegos. Bueno, hola. Bueno, felicitarte también por la charla, que ha sido súper interesante. Y en la línea que comentaba Daniel, quería saber desde tu experiencia, porque llevas muchos años con el tema de VR, ¿cuál es la aceptación que tiene? Porque es verdad que ahora los nuevos dispositivos que están saliendo son mucho mejores. ¿Cuál es el grado de aceptación que tiene, sobre todo en personas mayores, pacientes, etcétera, la VR a nivel tanto físico, es decir, es verdad que en algunos casos provoca mareos o agobios, etcétera, como a nivel psicológico? ¿Qué experiencia has tenido con eso, sobre todo en largos usos? Pues mira, me alegro, como se suele decir, me alegro de que me hagas esa pregunta. Es que estamos apostando mucho por la VR ahora en nuestro laboratorio y... Pues bueno, pues porque hay una idea preconcebida de que la gente mayor no le gusta o no lo tolera o que es algo para jóvenes, y al contrario, es muy bien recibida, muy valorada, también porque en ese aspecto son sujetos muchas veces más naif que los jóvenes, que están ya acostumbrados a veces a videojuegos de muy alta resolución, etcétera, mientras que la gente mayor pues es más naif en ese aspecto, pero por todo, los problemas de mareos, por ejemplo, bueno, solo suceden como sabrás, pues en entornos en los que hay mucha velocidad, pero si no son entornos de ese estilo que produzcan mareo habitualmente, también los dispositivos cada vez pesan menos, que también era un aspecto que le daba más incomodidad, pero en mi experiencia la gente mayor son unos sujetos estupendos y les gusta muchísimo y son muy receptivos, y mi experiencia es muy buena en ese aspecto, sí. O sea que creo que tiene muchísimos usos en gente mayor, y sobre todo con problemas que hay de soledad, por ejemplo, el tener entornos compartidos es muy, muy bueno. No sé, de 20 años las posibilidades que nos va a permitir esta realidad virtual. No, yo creo que mucho antes. Sí, a mí me encantaría que fuera así, realmente, porque yo voy a ser una adicta. O sea, perdón. Sí. No, hay gente mayor que además, claro, que tiene problemas a lo mejor para desplazarse, para salir de casa, eso trae el mundo a casa, y eso es muy bueno, y no solo el mundo virtual, sino el mundo en el que ven a otra gente y pueden interaccionar y pueden hacer todo tipo de actividades que a lo mejor la movilidad física no la permite. Claro. Yo creo que, fíjate, el post-COVID o el COVID nos ha traído cosas terribles, naturalmente todos lo compartimos, pero también ha habido un cambio, ¿no?, de mentalidad en todo, ¿no?, a la hora de comunicarnos, a la hora de plantearnos el futuro. O sea, el hecho de haber estado 1 mes o 2 meses todos metidos en nuestras casas, depende de cada uno cómo viviera, te ha hecho que el planteamiento pues sea más esperanzador a la hora de comunicarnos. Por ejemplo, el tema de la soledad en los mayores, que a mí es un tema que es un predictor de enfermedad y de mortalidad alto, ¿no? Pues me parece un campo muy, muy optimista. O sea, ya creo que vamos a ser mayores más felices, con más posibilidades. Por lo menos yo creo que proporciona una herramienta en los casos en los que eso pueda resultar beneficioso. O sea, que creo que abre una posibilidad, ¿no? En ese aspecto no creo que hay que verlo como una amenaza, sino que abre una posibilidad.
pero que si uno puede salir a la calle con amigos, pues está muy bien también. Mucho mejor. O a volar, en la realidad un avatar, ¿no? Con los pequeños, ¿no? Me imagino ya volando por ahí. Muy interesante. Creo que había una pregunta. Bueno, muy bien. Fascinante, inspirador, de verdad, todo lo que has contado, ¿no? Y qué relevante es el trabajo que está haciendo una persona que no sé, es de los nuestros, ¿no? Y qué relevante que resulta. Pero también me resulta muy relevante tu actividad como emprendedora, porque, bueno, nos hemos informado un poco y hemos visto que tienes tienes reconocimientos importantes al respecto, y después de ver todo esto, la pregunta es, ¿y cómo lo haces? Es decir, ¿cómo se puede cómo se puede desde aquí sacar tiempo para poder dedicarse al emprendimiento? Y además, ¿cuáles han sido las dificultades más grandes que has tenido? Si nos puedes dar algo claro. Dificultades todas con el emprendimiento, porque es muy difícil. Sí, es muy difícil. Digamos que uno se ve un poco en la tesitura, en que ves este tipo de aplicaciones, que hay tantas y tan útiles, que quieres sacarlas, ¿no? a la sociedad de algún modo, y quieres... porque, entre otras cosas, claro, también nos dimos cuenta de que si no hay una empresa, no se pueden mantener este tipo de aplicaciones, por ejemplo, ¿no? No se puede... Pues hay que estar continuamente actualizando, porque cambia el hardware continuamente, hay que actualizar el software, es decir, que hay muchas aplicaciones interesantes, pero es muy difícil transformar eso en un negocio. Es verdad que fundamos entre 3 fundadores, hicimos una empresa que cambió un poco el objetivo. Primero eran aplicaciones médicas, pero todos los procedimientos de aprobaciones médicas de las marcas, la regulatoria es muy compleja, y ahora mismo se está utilizando por empresas para el entrenamiento en diversidad, inclusión y soft skills y tal. En realidad, en la empresa pues somos fundadores, pero hay un equipo profesional que lo llevan, porque además algo que he aprendido es que los científicos creo que nos cuesta un poco, porque es un mundo muy diferente, es un lenguaje muy diferente, y es mejor, yo creo, dejarlo en manos de gente que sabe de negocios y tal. Pero bueno, es verdad que es muy tentador cuando ves tantas cosas que son útiles y que tienen aplicaciones, pero a la vez es tan difícil hacer ese paso, ¿no? A convertirlo en productos con su distribución. Es decir, es un mundo que es distinto, es muy diferente para nosotros. Bueno, no sé, creo que ya no hay ninguna pregunta más. Pues nada, agradecerte mucho la presentación y a todos ustedes pues la asistencia esta tarde. Muchas gracias.